Hola amigos, buenos días. Un saludo para todos los seguidores de este canal de YouTube Psiquiatría en Ica. El día de hoy quiero tratar un tema que es preocupación o anhelo de muchos de nosotros, la felicidad. Espero que te guste. Todo el ser humano siempre se plantea preguntas filosóficas, preguntas metafísicas. Una de ellas es la curiosidad por saber qué cosa es el cosmos, de qué está hecho el universo, pero también quiénes somos, qué somos, cuál es nuestra misión en la vida y si verdaderamente tenemos claro qué cosa es la felicidad o si somos felices. Quisiera en este programa explicar de que la felicidad es algo muy especial para cada uno de nosotros. En el programa quiero aclarar también muchas cosas que se han dicho acerca de la felicidad. Algunos lo toman como un sinónimo de alegría, otros como que, por ejemplo, un buen placer, una buena cena, ¿no? Me siento feliz, dicen, ¿no? Entonces, la felicidad, más que todo, ha sido ya tratada o descrita desde tiempos muy antiguos. Por ejemplo, los griegos hablaron también acerca de la felicidad. Aristóteles publicó temas acerca de la felicidad. Bueno, sin más preámbulos, quisiera también mencionar de que lo que me motivó para este programa es una película que también pude ver que se llama Héctor en busca del secreto de la felicidad. Se las recomiendo. Héctor es un médico psiquiatra británico que cuando se encuentra muy cansado se toma unas vacaciones y él comienza a viajar por todo el mundo y empieza a escribir acerca de la felicidad. Entonces Héctor recoge información de muchas personas, de muchas amistades, incluso en Sudáfrica, etc. Bueno, en realidad este video es muy motivador, pero la pregunta de qué es la felicidad y cómo lograrla es una pregunta filosófica existencial. Quiero como introducción decir de que en este programa vamos a definir qué cosa es la felicidad, en qué significa, en cómo sentir la felicidad, cómo podemos encontrar la felicidad y si es que es posible solamente sentir la felicidad y evitar el sufrimiento. O sea, podría ser un buen consejo o un buen tip evitar el sufrimiento. ¿Qué fueron lo que opinaron los filósofos griegos hace muchos años acerca de la felicidad? ¿Cuál era el concepto de esta maravillosa y desarrollada cultura de la antigüedad acerca de la felicidad? También, ¿cuál es el aporte de la psicología positiva acerca de la felicidad? ¿Qué opina el mindfulness? ¿Qué aporta el mindfulness para también encontrar la paz y la felicidad? ¿Qué opinan los psiquiatras? ¿Y cuál es nuestra definición de salud mental con respecto a la felicidad? Bueno, comenzaré entonces acerca de la felicidad y su definición. La felicidad viene del término felix o felicite, que significa sentimiento, realización y bienestar. Cuando alcanzamos, se dice, nuestras metas, deseos y propósitos. No hay necesidades que nos apremien ni necesidades que atormenten. La felicidad en cierta forma es subjetiva, no es objetiva. ¿Qué significa que sea subjetiva? Que pertenece a cada persona. En realidad la felicidad no es un objetivo a seguir. Como decían en el mindfulness, la felicidad no es una meta, sino es el mismo camino que tú sigues. La felicidad no se puede medir. La felicidad es relativa, porque para cada persona
cada uno tiene un concepto o un sentir diferente de felicidad. Para algunas personas, por ejemplo, felicidad es pasar momentos simples de la vida. Para otros, de repente, es tener logros profesionales, tener triunfos, etcétera, ¿no? La felicidad definitivamente es relativa. Para todos nosotros no es aplicable el mismo concepto. Cada uno tiene sus propios ideales, sus propios pensamientos, incluso virtudes diferentes. Entonces, no es igual a todos. Para unos, por ejemplo, la felicidad es tener una pareja. Si no tienen una pareja, sienten que la vida no tiene sentido, ¿no? Y esto también lo vamos a tratar más adelante. En muchos textos, en muchos libros, se menciona, por ejemplo, que la felicidad es aquel sentimiento que surge cuando obtenemos un logro, cuando tenemos un triunfo, una presea. Pero entonces, si yo no he logrado un título, un campeonato, un subcampeonato, ¿no tendré derecho a sentirme feliz? Es la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué opinan los filósofos griegos? ¿Qué opinaron hace cientos de años acerca de la felicidad? Tenemos, por ejemplo, la posición de Aristóteles, de Platón, de los filósofos estoicos griegos, de Epicurio también, ¿no? Para Aristóteles, por ejemplo, la felicidad estaba muy relacionada a la ética. La felicidad era el resultado de la ética. Resulta de que si tú eras una persona muy virtuosa o tenías muchos valores, definitivamente el comportarse, el acto basado en la virtud o en los valores como ser humano, era un medio para lograr la felicidad. O sea que para Aristóteles la felicidad era una especie de causa-efecto. Si tú tenías valores, eras responsable, eras cumplido, buscabas siempre la paz, respetabas mucho a las personas, seguramente ibas a lograr la felicidad. O sea, la felicidad iba a caer como una relación, como repito, de causa-efecto. O si no, también la felicidad iba a ser como una especie de fin. Y el medio con que lo iba a lograr es precisamente con una conducta basada en la virtud, en tener valores morales. Por eso se hablaba de la ética. Entonces surgieron también teorías lógicas, teológicas, teorías deontológicas, y se destaca la eudemonia, planteada por Aristóteles, en el cual precisamente la felicidad es una sensación de bienestar, ¿no? Es el bienestar, es el equilibrio, es el sentirse bien, pero no solamente basado en lo que significa el aspecto interno de la persona, o sea, sus virtudes o sus valores, sino también en el aspecto externo. ¿Qué significa el aspecto externo? Por ejemplo, la persona definitivamente debía de tener riqueza o debía de tener dinero, porque Aristóteles decía: si no tengo riqueza y no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer el bien a los demás? Necesito tener dinero. La otra lo podríamos lograr a través de una buena salud. La persona que no tiene buena salud, definitivamente para él no podía sentirse feliz, no podía alcanzar ese concepto de bienestar, ese sentimiento de bienestar. También la belleza. Sabemos que los griegos valoraban mucho el aspecto físico mediante sus olimpiadas. Para los griegos la belleza también era muy importante. Para los estoicos, en cambio, la felicidad más dependía de la eudemonia, o sea, de la virtud nada más, no de los bienes externos, ¿no? Esta fue una corriente filosófica griega que opinaba diferente a Aristóteles. Había una discrepancia, ¿no? Como que más dependía del mismo sujeto, de la persona, que de lo externo. Solón decía bien claro
que para saber cómo terminas en la vida era muy importante saber si fuiste feliz en vida. Repito, para Solón era muy importante saber si fuiste feliz en tu vida para saber cómo ibas a terminar, ¿no? O sea, el que vive feliz termina feliz, pero el que nunca vivió feliz no terminará feliz tampoco. San Agustín, un santo teólogo, teólogo de la Iglesia Católica, decía, por ejemplo, que la felicidad es un don de Dios. Pero para los que no somos teólogos, la felicidad no se va a sentar exactamente en un concepto, digamos, basado en la creencia de Dios, ¿no? O sea, la felicidad de todas maneras se puede sentir. Deseamos alcanzar la felicidad por medio de ella misma, a diferencia de querer alcanzar el beneficio del honor, riqueza, pensamiento y otra clase de virtudes que también me dará la felicidad. La felicidad no se puede confundir con el placer mundano, con una relación sexual, con una buena comida, de repente con una buena conversación, con comprarse ropas caras, con gastar el dinero en viajes caros también, ¿no? Tours a Europa, a la Torre Eiffel, a Dubái, por ejemplo. O sea, la felicidad no podría estar ligada a placeres completamente mundanos. Ahí solamente hablamos, como repito, de sensaciones gratificantes, pero para ese momento. Porque si nosotros nos ponemos a reflexionar o a meditar después que termina el viaje, ¿no? Después de que termina el placer, la relación sexual, una buena relación sexual, ¿no? ¿Qué será, entre comillas, de mi vida, ¿no? ¿Me seguiré sintiendo feliz? Porque ya terminó la sensación gratificante, ¿no? No se puede amar entonces una vida llena de goces mundanos. O sea, no podemos condicionar la felicidad a un goce mundano. El fin de la vida no es la diversión. No se puede vivir solamente para divertirse. Lo aclaró muy bien Aristóteles. Aristóteles también decía, por ejemplo, de que la felicidad no podría darse en animales. Por ejemplo, en el buey, en un perro, en un gato, por ejemplo, ni tampoco en niños por su corta y escasa vida. Pues para Aristóteles, para sentir la felicidad, la persona, digamos, envuelta en la felicidad, tenía que tener una capacidad de discernimiento de sus propios actos y ser conscientes de sus virtudes. Y por ejemplo, para Aristóteles, el perro, el gato y el buey no tienen virtudes, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo, vamos a discrepar un poco con Aristóteles, ¿no? Porque si bien es cierto, los conceptos de Aristóteles son conceptos muy filosóficos, pero desde el punto de vista neurobiológico, el sentir la felicidad se puede evidenciar en la conducta, por ejemplo, de un animal, y es que es el cerebro el que registra la felicidad con un equilibrio especial de algunos neurotransmisores. Es difícil hacer el bien cuando carecemos de recursos, decía Aristóteles. La felicidad depende de los buenos recursos. Para la escuela estoica, representantes de la escuela estoica, por ejemplo, fue Epícteto, que fue un esclavo, Séneca, que fue un político y orador, y Marco Aurelio, que fue un emperador. Los estoicos se planteaban preguntas como: ¿para qué vivimos? ¿Qué hago para ser feliz? ¿Qué valores debo de tener o debe tener el ser humano para ser feliz? Bueno, veamos lo que dicen los estoicos. En primer lugar, ellos recomendaban lo siguiente, que para ser feliz yo debo de enfocarme
en las actividades que tengan que ver con lo que yo puedo controlar, o sea, con lo que depende de mí, ¿no? Enfócate en lo que tienes control, decían los griegos, no en lo que dependen de los demás, sino en lo que depende de ti. ¿Por qué? Porque no vas a gastar energía en lo que no puedes controlar y encima te vas a frustrar. No preocuparse. Ese era, por ejemplo, uno de los tips de los estoicos para lograr la felicidad. Valores morales, decían los estoicos y los griegos. Uno de ellos, por ejemplo, la sabiduría, la templanza, la justicia y la prudencia. Tercero, la empatía. Es muy importante la empatía. La empatía es el sentimiento por el cual nosotros nos sintonizamos con las personas que nos rodean. Nosotros podemos, digamos, comprender los sentimientos, la autoestima y hasta el sufrimiento de otras personas mediante la empatía, mediante esa inteligencia emocional que nos permite sintonizarnos también con realidades ajenas que no son de nosotros. Cuarta recomendación de la filosofía estoica es que nosotros deberíamos de tener siempre amistades, entre comillas, selectas. Por ejemplo, amistades para el placer, o sea, para la buena conversación, para salir a divertirnos, para salir a jugar fútbol de repente, ¿no? Pero también debemos de tener amistades para sentir el bien o hacer el bien, o llamadas amistades utilitarias, o sea, personas que nos puedan también ayudar en momentos especiales o que nosotros también podamos de repente colaborar con ellos para ejercer una solidaridad hacia personas que sufren. Bueno, aquí quiero presentarles los valores de la filosofía estoica, los valores que van a hacer que tú te sientas feliz o que con tu virtud puedas alcanzar la felicidad según este concepto de la escuela griega. Tenemos en primer lugar el respeto. Nosotros definitivamente tenemos que respetar los derechos de las personas, tanto así como nos respetamos a nosotros mismos. Y si nosotros lo trasladamos todo esto a las definiciones de salud mental, a la psicología, por ejemplo, nosotros observamos que lo que nosotros recomendamos como psiquiatras y como psicólogos es de que una persona con buena autoestima se respeta a sí misma y también respeta a los demás, ¿no? Así como así de esa forma, respetándonos a nosotros mismos y respetando a los demás, vamos a lograr que los demás también nos respeten a nosotros mismos. O sea, todo eso está enmarcado, por ejemplo, en tener una buena autoestima. Pero los griegos lo tomaban como un valor y decían, respétate a ti y respeta a los demás. Segundo valor es sentir amor. Es importante el sentir amor por todo lo que nos rodea, ¿no? El amor es el cariño, es el afecto, es un cariño sin límites. Es la entrega que nosotros tenemos cuando nosotros vamos digamos, de repente a tener lazos familiares, o también es el amor por nuestro trabajo, por nuestra actividad. Por ejemplo, los que son cirujanos, los que operan todos los días, los arquitectos, los que construyen edificios, los ingenieros, los que hacen puentes, los mismos futbolistas, los tenistas profesionales, ¿no? O los tenistas también aficionados, ¿no? Los que se dedican a la ebanistería, carpintería, etc., ¿no? Debemos, el amor como que nos empuja a velar por la felicidad de otros. Y según Buda, por ejemplo, la compasión es lo más excelso de ese amor y es el amor por las personas que sufren. Y eso también nos hace sentirnos feliz, el poder ayudar a otras personas. La paz es otro de los valores de los griegos, que significa que el que siente la paz, ¿no?, dentro de su corazón, el que profesa la paz, nunca va a permitir la violencia hacia otra persona, ¿no? Ni tampoco va a albergar
sentimientos negativos como el resentimiento, la venganza, el odio, el rencor, ¿no? Quien tiene paz en su corazón, el que transmite paz, definitivamente no tiene hostilidad. Y esta persona que tiene paz en su corazón, o que la paz es un valor dentro de él, definitivamente tiene siempre formas superiores de convivencia, de ponerse de acuerdo, de solucionar los problemas, ¿no? De vivir con armonía. Y nuevamente enfatizo con esa paz interna que todos deberíamos de tener, ¿no? Como que la paz es el motor de estas personas. La justicia es otro de los valores tan importantes, porque nosotros tenemos que ser equitativos con todos. Como me decía una amiga, ¿no? Yo estoy con el rico y con el pobre, ¿no? O sea, nosotros estamos con el corazón abierto para tener amistades de todo tipo y para ser justos con todos, ¿no? La responsabilidad, también es muy importante la responsabilidad. También es otro pilar de tener una buena autoestima, ¿no? Yo soy responsable con las cosas que yo hice. Entonces, esto también me va a ayudar a poder lograr tener un sentimiento de bienestar y a tener un equilibrio en mi vida, ¿no? A que yo sea responsable con lo que hago, con lo que digo, con mi trabajo, con mi misma puntualidad, ¿no? Eso va a evitar que yo tenga problemas con otras personas también. La honestidad. Uno de los valores más reconocidos por los griegos es la honestidad. El más reconocido y también el más, digamos, el más mediático, entre comillas, ¿no? El que este valor definitivamente es el valor principal de tener una buena ética, porque lo que yo digo debe ser igual a lo que yo hago. Debe de haber una congruencia para decir que yo soy honesto. La persona que es honesta inspira mucha seguridad y también mucha confianza para una convivencia humana. La tolerancia. En la tolerancia nosotros tenemos esa capacidad o esa serenidad para aguantar las cosas, sobre todo las situaciones difíciles, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que nos da la tolerancia? Porque hay gente que dice, por ejemplo, pero yo no me explico, dicen, tiene una pasividad para poder aceptar las cosas, o sea, tiene una buena tolerancia. Pero no es porque la persona sea pasiva o porque la persona sea tonta, entre comillas, sino porque la persona más bien es mucho más sabia de lo que nosotros podemos valorar. Porque para tener una buena tolerancia, por ejemplo, nosotros debemos de tener en primer lugar comprensión. Por ejemplo, una persona que tiene una buena tolerancia se pone a analizar las cosas y a comprender, por ejemplo, que si vemos a una persona completamente alterada en la calle, discutiendo, peleando o de repente en una crisis emocional, esta persona puede tener de repente un trastorno mental, puede tener de repente un duelo reciente, etcétera, ¿no? Y nosotros no podemos ponernos a discutir con una persona que no vemos bien y no podemos, tenemos que comprender su estado emocional y su estado de frustración, ¿no? O su estado de comorbilidad psiquiátrica también, ¿no? El ser humano no puede criticar, no puede avasallar, no puede atropellar a otra persona que está en un sentimiento de sufrimiento, ¿no? Entonces, tenemos que analizar muchas cosas para decir que somos tolerantes. La libertad es otro de los valores de los griegos que está ligada al respeto y a la responsabilidad. Y la lealtad como un amor incondicional a prueba de todo, que también nos garantiza una buena convivencia. Bueno, ahorita quiero hablarles otro de los aspectos importantes acerca de la felicidad. Estimado amigo que nos estás viendo en este momento, estudiante de psicología, estudiante de medicina o público en general, que quiere saber más acerca de la felicidad,
quisiera hablarles acerca de la neurobiología. ¿Qué significa la neurobiología? Es que en realidad, ¿cómo se siente nuestro cerebro cuando nosotros sentimos este bienestar, esta sensación de paz, de armonía, de disfrutar de lo que tenemos? Por ejemplo, recuerdo mucho que una persona publicó en el Facebook hace poco de que para él la felicidad no era tener grandes logros o de repente triunfos, como algunas personas a veces condicionan su felicidad, ¿no? Porque eso es condicionar la felicidad, sino más bien de disfrutar de lo que ya tienen o de lo que son. En realidad eso también es felicidad. Entonces aquí en la neurobiología nosotros vamos a ver que nuestro cerebro, cuando se siente feliz, definitivamente, ¿no? Acá tenemos la imagen de un cerebro, por ejemplo, ¿no? De nuestro cerebro cuando se siente feliz, es que hay producción de hormonas y de neurotransmisores. ¿Cuáles, por ejemplo? Tenemos la dopamina producida en el núcleo accumbens, que tiene que ver con las sensaciones gratificantes o de placer o de recompensa. Por ejemplo, cuando tomamos un buen paseo, cuando practicamos deporte, cuando nos comemos un pollo a la brasa muy rico, ¿no? Nosotros producimos dopamina, ¿no? Sentimos ese bienestar, ese placer. La oxitocina, llamada la hormona del amor. La oxitocina se produce cuando, por ejemplo, una pareja, ¿no? Se miran y a través de la mirada ambos no solamente intercambian la mirada. Lo que de repente el público no valora es que a través de esa mirada cada cerebro de cada persona, o sea, de la pareja, ¿no? Hombre, mujer, ¿no? Que se están mirando, cada uno está empezando a hacer que su hipotálamo mande a la hipófisis la producción de oxitocina, la hormona del amor, y que se está identificando con su pareja y está sintiendo esa conexión que no es una conexión física, porque no es una relación sexual, es que hay un juego de hormonas cuando uno ve al otro. Esta misma oxitocina también se libera cuando yo tengo un perrito, cuando yo tengo una mascota y cuando el entrenador o el dueño del perrito, ¿no? Mira a su mascota y la mascota lo mira a él. Ambos están produciendo oxitocina, es como un círculo que se produce cuando nosotros nos enfocamos en la mirada. Miren qué importante, ¿no? Ahí tenemos también, por ejemplo, las endorfinas, que se producen también en ciertas situaciones sociales también, y la serotonina, que es el neurotransmisor relacionado con, por ejemplo, el placer y el bienestar. Entonces, ¿cómo vamos a activar estos neurotransmisores y esta hormona de la felicidad? Es siguiendo estos tips, creando algunos hábitos y conductas que nos puedan también ayudar a favorecer la producción de, por ejemplo, la dopamina. Sabemos que hay personas que son muy cariñosas, personas que de repente te ven en la calle y te dicen amigo, amiga, te abrazan, te dan la mano, como que te expresan una gran alegría, un gran afecto, pero se dice que el estrechar una mano, el dar un abrazo muy fuerte, hace que la persona produzca dopamina. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la terapia gestal, donde nosotros tenemos que, digamos, expresar todos nuestros sentimientos para poder sentirnos mejor. Uno de ellos es el famoso abrazo gestáltico. La serotonina es el neurotransmisor que tiene que ver, por ejemplo, con lo que significa un buen sueño, una buena conducta del hambre. Cuando nosotros bailamos, nosotros ponemos música. Cuando nosotros corremos, hacemos deporte, también se dice que nuestro cerebro está produciendo las endorfinas. Cuando nosotros miramos a la mascota, como dice este tip, producimos oxitocina. O cuando miramos a la persona que nos cae bien. Cuando nosotros hacemos el intento de sonreír, hacemos un smile, o sea, esbozamos una sonrisa, ya estamos produciendo también endorfinas. Cuando nosotros visualizamos cosas positivas,
¿no? Por ejemplo, de repente el triunfo de Perú, o de repente visualizamos un lugar bonito, por ejemplo, una bahía o un bosque con una laguna, con mucho jardín. Nosotros ya estamos produciendo serotonina. Cuando nosotros ayudamos a los demás igual, o también, por ejemplo, cuando hacemos cosas entre comillas placenteras, pero que nos van a dar una gratificación del momento, como tener una buena relación sexual, por ejemplo. Ahí estamos produciendo dopamina, ¿no? En estos momentos quiero hablarles de otro acápite especial, muy importante para sentir la felicidad: la sonrisa. ¿Cuál es el poder y el valor de la sonrisa? Bueno, la sonrisa también ha sido ampliamente estudiada, y no ha sido estudiada por cualquier persona. También ha sido estudiada, por ejemplo, por científicos de la Universidad de Loma Linda en California. Y se habla, por ejemplo, de los beneficios de la sonrisa durante el día. Se dice de que tan solo esbozar una sonrisa también promueve la producción de endorfinas en el cerebro. Esa es la famosa hipótesis de la respuesta facial. O sea, yo esbozo mi sonrisa y ya estoy mandando una orden a mi cerebro para que vaya produciendo algunas endorfinas. Entonces, moraleja, si tienes un día malo, o te ha ido muy mal, o te sientes un poco triste, busca o intenta sonreír para que tu cerebro también empiece a producir algo que sea gratificante para ti. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de una sonrisa? Se dice, por ejemplo, que hay ventajas cardiovasculares. Mejora el riesgo coronario, o sea, la irrigación coronaria se ve favorecida con una sonrisa, mucho mejor si reímos. Incluso reír a carcajadas dice que es mucho mejor. Disminuye la presión arterial, hay menos riesgos de infartos al corazón. Mejora también nuestro sistema inmunológico, o sea, se dice que nuestras defensas están mejor, y esto también nos puede ayudar mucho en esta enfermedad del COVID, de tener un buen estado de ánimo. También permite manejar mejor el estrés, la ansiedad, y también permite sobrellevar mejor situaciones de sufrimiento físico o dolor físico y sufrimiento emocional. Charles Chaplin fue un cómico de los años 1900. Charles Chaplin fue un cómico británico del cine mudo, protagonista principal de los cines mudos. Él decía, por ejemplo, de que un día sin una sonrisa era un día perdido para él. Un día sin sonreír es un día perdido para Charles Chaplin. Bueno, y aquí en este gráfico tengo justo los estudios de Harvey Ball de la Fundación Smiley Face, y solamente para poder decirles de que el primer viernes de octubre desde el año de 1999 es considerado el Día Mundial de la Sonrisa. Todo lo que yo les he mencionado se encuentra aquí en este esquema para poder enfatizar las bondades de la sonrisa, ¿no? Y sus beneficios, digamos, en nuestra actividad diaria, en nuestras defensas. La sonrisa también es una señal de amistad, digamos que inspira más confianza a una persona, ver a una persona sonriente, por lo que es comunicación, significa que no hay hostilidad, hay deseo de comunicarse, que te van a escuchar, ¿no? Hay algo muy importante también que descubrió Harvey Ball en este estudio científico acerca de la sonrisa. Es que se dice de que los niños sonríen hasta 400 veces por día. En cambio, nosotros los adultos solamente sonreímos 30 veces por día. Entonces, la primera pregunta que nos planteamos es que el ser humano, a medida que aumentan los años, más bien deja de ser feliz, o es que el ser humano boicotea su propia felicidad. No evites la infelicidad. Este es, por ejemplo, la reflexión que vamos a hacer en este momento, pero para eso vamos a tocar ciertos aspectos de la filosofía budista
Por ejemplo, nosotros no podemos tener conductas evitativas. Definitivamente, hay gente que le tiene fobia o le tiene temor, le tiene miedo a una situación difícil. Se corren por ejemplo, de lo que puede ser un sufrimiento, de lo que puede ser una infelicidad, ¿no? Creen que la felicidad es solamente las situaciones bonitas en su vida personal y quieren evitar siempre el sufrimiento para ser felices. Lo planteé como pregunta al inicio del video. Definitivamente, la infelicidad descrita por Buda es un regalo inapreciable para el ser humano, y que el ser humano también tiene que valorar la felicidad como la infelicidad, porque la infelicidad va a hacer que tu corazón sea más noble, que empieces a sentir compasión por los demás y que comiences también a sentir en esta compasión el goce y el disfrutar de poder hacer el bien a otras personas. Y eso muchas veces no cuesta. Entonces, la infelicidad también nos enseña a valorar los métodos más sencillos para sentirnos felices, como disfrutar un paseo en el campo, jugar con tu mascota, jugar a la pelota con tu hijo pequeño, de repente comer algo rico, o simplemente comer con un familiar que no ves hace tiempo, o visitar a un viejo amigo que no has visto también hace mucho tiempo, ¿no? Entonces nosotros empezamos a considerar que el sufrimiento en realidad es una situación psicológica, ¿no? Y que Buda decía bien claro de que el dolor muchas veces va a ser inevitable en nuestras vidas. El dolor es como la muerte, que se va a producir de manera inevitable en tu vida personal. El sufrimiento sí va a ser opcional. Cuando nosotros estamos de duelo y se ha muerto un familiar, por ejemplo, obviamente nosotros nunca lo vamos a olvidar, nunca lo olvidamos, pero nosotros aprendemos a vivir sin él o sin ella. La felicidad interna. Aquí, por ejemplo, ya hemos empezado a hacer un preámbulo acerca de la felicidad interna, pero pienso el más importante de todos es que tengas una buena salud mental, y para que tengas una buena salud mental debes tener una buena autoestima. La persona que tiene una buena autoestima siempre es optimista, siempre es constructiva, siempre acepta los malos momentos y se adapta a todas las situaciones. Y definitivamente nosotros vamos a, digamos, a disfrutar de lo externo, como también vamos a disfrutar de lo interno. O sea, de lo externo, por ejemplo, de que tu familia esté bien, de que tu país esté bien también, y de lo interno, de que de repente todo a ti te esté yendo bien en ese momento. La persona que tiene buena autoestima sabe autoaceptarse, acepta su esquema corporal, si soy flaquito, si soy crespito, si soy gordito, o si de repente tengo un lunar acá, etcétera, ¿no? Aceptamos incluso cualquier defecto físico, porque nosotros nos queremos, los amamos tal como somos, ¿no? Y eso también nos permite amar mejor a los demás, nos amamos mejor a nosotros mismos, y esto también va a mejorar nuestra tolerancia a las situaciones negativas, donde mucha gente cae en la frustración. La felicidad externa obviamente no va a depender de ti, depende de lo que te rodea. Por ejemplo, la salud en tu país, una crisis económica mundial, una guerra, familiares fallecidos, de repente la misma pandemia del COVID, que es como un psicoestresor. En realidad, la felicidad, dependiendo de lo externo, son psicoestresores que influyen en nuestra vida. Y también la pareja o el trabajo. Ya sabemos que Aristóteles, por ejemplo, consideraba como felicidad externa, o que dependía de factores externos, incluso la belleza de la persona, ¿no? Que no era una virtud, era un aspecto físico. Algo muy importante, la psicología positiva, de Martin Seligman. Si nosotros
llegamos a leer psicología positiva o nosotros tomamos clases o cursos de psicología positiva, excelente. Vamos a comprender mejor lo que significa la felicidad y cómo darle valor a todo lo que es constructivo y optimista en nuestra vida. Martin Seligman en el año 1999 hizo un estudio científico basado en experiencias positivas. Tenemos como antecedentes de que antiguamente la psicología solamente se centraba en estudios psicopatológicos por experiencias negativas. O sea que antiguamente, en realidad, con las guerras mundiales, la Primera, Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Todas las corrientes psicoterapéuticas se basaban en una psicología curativa y de reparación de daños. Por ejemplo, el famoso estrés postraumático en los soldados, ¿no? Entonces, digamos que con el tiempo se fueron desarrollando modelos de intervención eficaces para solucionar problemas psicológicos. Pero en esta ocasión Martin Seligman propone algo completamente renovador, que la psicología se preocupe más bien no de lo negativo, sino de los afectos positivos y de los sentimientos positivos del ser humano, que va a permitir también adaptarse y a luchar mejor en la vida y mejorar su calidad de vida, si nosotros potenciamos lo positivo que tenemos. Acá tenemos las fotos de Martin Seligman. Como nosotros vemos, Martin Seligman siempre luce con una cara sonriente, con un smiley face, él siempre positivo, siempre con su rostro refleja la corriente que él propuso en el año 1999, ¿no? Como que se nota que siempre tiene un buen estado de ánimo y pareciera que Martin Seligman nunca ha tenido problemas o nunca ha tenido sufrimientos. Para la psicología positiva y para estas corrientes psicológicas es muy importante el modelo PERMA. El modelo PERMA significa que yo voy a cultivar las emociones positivas en mi vida personal. O sea, alejo y voto lo negativo. Lo negativo podría ser rencor, odio, tristeza, dolor, sufrimiento, dramatización, ¿no? Venganzas. No, lo elimino. Engagement en inglés es compromiso. Con la letra E es la capacidad, por ejemplo, que tenemos a veces de permanecer atento, consciente y de repente tener un compromiso con la actividad que estoy ejecutando. O sea que verdaderamente yo sienta ese compromiso, ese bienestar, o sea que yo tome en serio lo que yo hago. Por ejemplo, tomo en serio mi trabajo, tomo en serio mi pareja o tomo en serio también, mi paternidad, si tengo hijos. Con la R, relationships, significa que la cantidad y calidad de relaciones que establezcamos con los demás es la clave para generar bienestar. En otras palabras, relationships significa de que cuanto más sociables seamos, parece que vamos a producir más oxitocina u hormona del amor, porque nosotros vamos a contactarnos desde la mirada con otras personas. Recordemos que nosotros, los seres humanos, nos contactamos con la mirada, ya sea con nuestras mascotas o con nuestro interlocutor, y ahí es que nosotros vamos a producir también esta hormona oxitocina. Tenemos con la M, meaning. Meaning significa significado, y esto significa de que, por ejemplo, nosotros vamos a... lo ideal es desarrollar una actividad no que rellene un espacio en mi vida personal. Por ejemplo, si ha fallecido un familiar mío, yo me entrego ciegamente a un trabajo, pero porque quiero llenar ese vacío o ese espacio, no. Es porque yo también considero que esta actividad es importante en mi vida y lo hago con amor, ¿no? Entonces hay que darle un significado a la actividad que hacemos, a lo que realizamos. Con la A, accomplishment, es en español el logro. Significa de que nosotros debemos de repasar cada detalle de lo alcanzado para visualizar o analizar con nitidez, eso que he alcanzado
y poder después sentir gratitud a las personas que nos ayudaron para lograrlo. Miren, acá tenemos al Capitán América, un personaje de Marvel. Bueno, el Capitán América en realidad nos está representando a nosotros. Si nosotros lo vemos, él porta su escudo. El Capitán América, con toda su fortaleza y su escudo, es lo que yo le llamo la felicidad interna, o lo que muchos le llaman la felicidad interna, o sea, lo que depende de ti. Ese escudo significa la buena autoestima que tú puedes tener y que te va a defender de todos los psicoestresores que te puedan rodear, que van a ser como una lluvia de meteoritos o de proyectiles que van a rebotar en este escudo. Recuerda que tu autoestima va a hacer que tú siempre te sientas adaptado, que te autoaceptes y que te sientas feliz de lo que haces. Y con esta imagen del Capitán América quiero enfatizar algo que también aprendí a raíz de la revisión de este tema de la felicidad. El pensamiento de que haz que tu sonrisa cambie al mundo y no permitas que el mundo cambie tu sonrisa. Nunca te olvides de eso cuando tengas un problema. Haz que tu sonrisa cambie al mundo y no que el mundo cambie tu sonrisa. Acá tenemos 7 hábitos de las personas felices y espero que te haya gustado esta revisión de la felicidad. Amigo, si te gustó mi programa, dale like o presiona la campanita para recibir más notificaciones. Si te gustó o quieres que trate algún tema en especial, escríbenos al YouTube o al canal de Facebook Psiquiatría en ICA. Amigos, que tengas un feliz y maravilloso día y recuerda que la felicidad está dentro de tu corazón, es el camino y no es el fin ni una meta. Ha sido un gusto.